Hola amigos de CNT, estamos con Alejandro Torres, que viene presentando una película pandémica completamente, que se llama Transition. Alejandro, gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Alejandro, estábamos leyendo cómo surge la idea de esta cinta y vaya, a veces parece que la casualidad impulsa el talento, impulsa la creatividad y lo estamos viendo aquí, ¿no? ¿Cómo fue para ti tomar esta decisión sabiéndote varado en Sudáfrica, teniendo que romper el documental que tenías en mente para lanzarte a una ficción? Sí, bueno, para entrar en un contexto rapidísimo, el plan ideal, yo llegué a Sudáfrica con el plan de navegar en velero hacia Brasil, cruzar el Atlántico, ¿no? De esas oportunidades que se dan una vez en la vida. Entonces, justamente como dices, yo traía la idea me llevé mi equipo al viaje para poder hacer un video tipo documental. Ya sabes, traía todo planeado para, ya estaba viendo yo las tomas, el velero navegando a contraluz, el atardecer, el sol al fondo, pero pues bueno, llegó la pandemia y al final, después de 5 meses, tuve que regresar a México en avión y no pude navegar ni un metro. Estuvimos amarrado al muelle y bueno, y de ese tiempo de confinamiento donde la marina estaba desierta, no estaba sucediendo nada, fue ahí donde surgió la necesidad de crear una pieza de ficción y bueno, hoy ya tenemos un largometraje terminado y muy contento de eso. ¿Cómo entras en contacto tú con Marí? ¿Cómo llegas con ella? Cuando yo llegué a Sudáfrica, María estaba ahí porque ella iba a navegar, a hacer la misma travesía, pero en otra embarcación. Entonces, bueno, cuando llegamos a la marina, tuvimos un par de semanas donde el plan seguía adelante, todavía no sucedía nada extraño, no sabíamos que el mundo se iba a detener y tuvimos una convivencia porque tanto a su embarcación como a la mía le estaban dando mantenimiento, ¿no? Le estaban que pintando, soldando alguna cosa, entonces pudimos convivir, ahí la conocí y bueno, cuando cierran puertas la Marina, eh, no teníamos nada que hacer, entonces fue ahí, cuando le propuse a María que si, si le gustaría actuar en un cortometraje, me contestó que ella nunca había actuado en su vida, ella es maestra de escuela y trabajó también como guía de tours en otro país de África, en Namibia. Pero bueno, al final afortunadamente confió en mí totalmente, cosa que le voy a estar eternamente agradecido. Y nos empezamos entramos en acción, empezamos a rodar y poco a poco el cortometraje que teníamos en mente vimos que ya teníamos 15 minutos y entonces empezamos a pensar en un largometraje, empecé a pensar en secuencias que fueran hilando la trama para establecer bien con el arco del personaje y al final María hizo un trabajo excepcional porque la película realmente es ella, casi que en todos los planos, entonces muy contento y todos sorprendidos de su gran trabajo. Es la cinta retrata un momento histórico que estamos viviendo y que puede tener muchos niveles de lectura, ¿no? No Ujú. solamente el aislamiento de ella, quedar aislada sin sus amigos, sino también el ser una extranjera en Sudáfrica te da otro tipo de aislamiento y la pandemia te da otro tipo de aislamiento. ¿Hacia dónde piensas tú que la gente va a tomar este trabajo de esta manera en estos momentos? Yo creo que va a ser muy interesante y digo, ya tuve la oportunidad de mostrar la película a familiares y amigos y lo que me llama la atención es el distinto tipo de lecturas que cada quien le da, porque justamente mucha gente vivió de distinta manera esta pandemia, mucha gente la vivió sola, mucha gente quizá estuvo acompañada, pero interiormente se sentían solas. Entonces creo que ese es un tema importante que aborda la película y que sí le puede hablar de distintas maneras a las personas, porque en primera digo, si bien el tema de la pandemia no es el tema principal, digamos, sí es la situación que hace que todos los acontecimientos sucedan. Entonces yo creo que a partir de ahí creo que
va a ayudar a que todos realmente ya en retrospectiva analicen cómo vieron la pandemia, qué les enseñó, em, qué aprendieron, ¿no? Con qué la pasaron mal y por qué quizá descubrieron algo de ellos que no conocían, quizás se pusieron a pintar, quizás se pusieron a hacer alguna actividad que nunca habían hecho. Entonces, yo creo que por eso la película puede hablarle a muchas personas. A mí me llama mucho la atención leyendo tu historia, que tú vienes de prácticamente empiezas a hacer cruceros, te llama la atención el mundo del cine, te involucras y de una manera fortuita, pero parece que muy afortunada, haces una ópera prima en la que te toca realizar las labores complicadas, ¿no? Dirección, guión, fotografía, edición. Me imagino que si hubieras pensado en realidad toda la carga que iba a haber, no lo hubieras hecho, ¿verdad? No, no, Irving, definitivamente por eso, incluso cuando, o sea, cuando me encontraba en la Marina y empecé a pensar en ficción, dije, híjole, a ver, ok, estaría increíble hacer una historia acá, pero híjole, a ver, estoy solo. No tengo, digo, había más gente en la Marina, pero cada quien tenía su rutina y como tú sabes, el comprometerse para hacer una pieza de ficción, sea cortometraje o largometraje, implica compromiso, implica mucho trabajo, esfuerzo. Entonces, por eso la idea de pensar en un largometraje al principio era casi como que imposible. Pero bueno, lo hermoso de este tipo de cosas, como de muchas, es que cuando dejas de pensar y empiezas a actuar, cuando pones manos a la obra, te das cuenta de que hay más posibilidades de las que tú habías pensado. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Empezamos con el cortometraje, empezamos a grabar secuencias. Yo me iba al velero después de que grabábamos, me ponía a montar y veía lo que habíamos hecho ese día y como que vi algo, como que vi en María eh, eh, un potencial ahí que podríamos explorar más y al final afortunadamente tuvimos tiempo para empezar porque el confinamiento se alargó y se alargó y se alargó y bueno, tuvimos tiempo y ganas, voluntad de hacerlo y bueno, y al final terminamos con una película que ya resonó en algún lugar de Europa y por eso vamos a tener un estreno allá en Varsovia. Eh, ¿Qué tanto cambia el presupuesto que tenías asignado mentalmente para grabarte originalmente viajando en el océano, en el Uh -huh, mar, uh a -huh, tener que invertirlo ahora sí en una sola locación, uh -huh. en un espacio físico? ¿Qué tanto cambia ese presupuesto? ¿Cómo lo manejas? Pues sí, digamos, el presupuesto que yo tenía contemplado inicialmente, bueno, era lo que me iba a costar el viaje, ¿no? Que era llegar, todo el viaje en velero y regresar, ¿no? Eso era lo que yo tenía considerado. Pero regresando, eh, el sonido directo lo capturé con un micrófono lavalier, como de solapa, que si bien capturó muy buenos diálogos, es un micrófono muy limitado para capturar ambientes. Entonces la película depende mucho de los ambientes, de las atmósferas. Entonces, bueno, el trabajo de postproducción, tanto el diseño de sonido, la corrección de color y la mezcla de sonido, bueno, regresé y pues tuve que pedir prestado, tuve que empezar a trabajar para poder ir pagando todo el proceso de postproducción. Entonces, digo, sí ha sido digo, un gasto fuerte, definitivamente no lo que hubiera costado un largometraje con una producción convencional, porque ahí ya pues, es muy complicado hacerlo, pero bueno, así lo fuimos solucionando, solventando y al final el trabajo de postproducción fue crucial, se hizo muy, muy bien, tuve colaboradores muy profesionales, creativos y talentosos y afortunadamente nutrió y enriqueció la película porque dependía mucho de ese tipo de trabajo, de postproducción. Y ya prácticamente para finalizar, Alejandro, ¿por qué la decisión de filmar en blanco y negro, en francés, en inglés, en toda esta cuestión?
Pues mira, el blanco y negro sí fue una decisión que se tomó ya en la postproducción. Terminé el montaje y como que el blanco y negro le dio una, podría decir, una textura que no se percibía en el color. Entonces al final tomamos esa decisión. El idioma francés porque, digo, María al ser francesa, y digamos que los personajes secundarios principales que ayudaron digamos, a narrar los acontecimientos eran personas, sucedieron en llamadas telefónicas. Entonces María las tuvo que hacer con personas que estaban en Francia, que se fue todo un reto, pero lo hicimos muy bien. Y hay una parte ahí en español con los personajes que son mexicanos y también con otros personajes en inglés. Entonces fue, fue muy productivo y un trabajo que nos sorprendió a todos. Alejandro, muchas gracias, te deseamos mucho éxito. Esperamos que esta película pronto llegue a gran público aquí en México. Creo que es muy interesante, no solamente la temática de la cinta, sino el proceso mismo de ella. Y en verdad, gracias por esta entrevista y todo el éxito con ella. Muchísimas gracias a ti, Irving. Te mando un fuerte abrazo y qué gusto. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.